Muy buenas a todos. Conocer bien lo que ocurre en nuestra Semana Santa, lo que se pone en las calles de Almería, es sin duda apostar por mejorar precisamente nuestra fiesta mayor al tratar de hacer más sólidos los pilares que la sostienen. Por ello, en el programa de hoy nos queremos acercar a lo que ocurrirá en menos de un mes en las calles de la ciudad. Cuando se salgan a las calles nuestras hermandades, cuando se realicen las estaciones de penitencia, y nos vamos a acercar concretamente a los cortejos procesionales. Pero antes queremos empezar trasladándonos al Domingo de Ramos, a la jornada que abre oficialmente nuestra Semana Santa, y queremos hacerlo concretamente al Paseo de Almería, donde llega la Virgen de Fe y Caridad tras hacer su salida desde la parroquia de San Pedro. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 20 de marzo, seguimos avanzando en esta cuaresma y seguimos avanzando también en nuestra programación especial, iniciando hoy además una miniserie que hemos querido denominar Conociendo la Semana Santa de Almería. Y es que nos vamos a acercar en concreto en este programa a los cortejos procesionales para conocer un poquito mejor la simbología, el sentido, el simbolismo de las diferentes cuestiones que conforman los cortejos procesionales de las hermandades de Almería. Pero antes, como siempre, queremos repasar la actualidad, las noticias más importantes del mundo cofrade almeriense de los últimos días. Las hermandades almerienses siguen con su intensa actividad cuaresmal, celebrándose múltiples cultos en la ciudad durante estos días. Por un lado, la Hermandad de Estudiantes ha celebrado el triduo en honor al Señor de la Oración en el Huerto, con un monumental altar de cultos. La Hermandad de la Estrella, por su parte, también ha celebrado los cultos en honor al Señor de las Penas, al igual que la Hermandad de Coronación, con la imagen de nuestro Padre Jesús de humildad y paciencia, y en el barrio de Piedras Redondas, la Hermandad de la Unidad ha hecho lo propio con el Señor de la Paz. También hemos vivido un nuevo Via Crucis, en este caso en el barrio de la Plaza de Toros, y con nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de la Hermandad de la Macarena, como protagonista. La Corporación del Miércoles Santo preparó cuidadosamente esta cita, especialmente por el año jubilar en el que nos encontramos inmersos, preparando una de las estaciones del mismo, en la puerta principal de la parroquia de San Ildefonso, donde fue situada María Santísima de la Esperanza Macarena en un altar preparado para la ocasión. Seguimos sumando nuevos estrenos a la cartelería cofrade de esta cuaresma de 2025. Precisamente la Hermandad de la Macarena presentaba también este fin de semana su cartel, al igual que lo han hecho hermandades como Unidad, Santa Cena, Coronación, Rosario del Mar, Soledad y la Hermandad del Resucitado, que ha presentado un interesante cartel de Jorge Cazorla, donde se alude al 5º aniversario de la bendición del Señor de la Vida que la hermandad celebra en este 2025.
Y en este tercer programa especial de Cuaresma iniciamos una miniserie titulada Conociendo la Semana Santa de Almería, en la que nos acercaremos a cuestiones muy interesantes de nuestra Semana Santa para comprender lo que simbolizan y representan muchos de los elementos que vemos cada año en las calles de Almería. Hoy concretamente nos acercaremos hasta los cortejos procesionales para conocer y comprender por qué están conformados así y qué representan algunos de sus símbolos. Pues efectivamente, en este tercer programa especial de esta Cuaresma de 2025 iniciamos esta miniserie titulada Conociendo la Semana Santa de Almería, acercándonos concretamente a los cortejos procesionales. ¿Sabemos por qué nuestros cortejos procesionales están conformados por diferentes insignias y qué simbolizan? Esta luz va para ella, va para el Señor y la Virgen, por eso van arriba y van centrados. Conocemos qué simboliza el hábito del nazareno y cómo cada hermandad lo adapta a su propia idiosincrasia. Porque básicamente al menos como 2 veces la digamos, longitud de la túnica se prolonga por detrás hacia la cola. Ese es el sentido originario y el que le da explicación a la cola. ¿Por qué se representan también en los cortejos otros elementos, incluso dogmáticos? Que dentro de las hermandades penitenciales tiene una presencia especial sin pecado porque al final representa la pureza de María, incluso lleva su representación, por lo cual tiene un papel especial. Sabemos que representa la mantilla en los cortejos procesionales y por qué se considera uno de los símbolos de la Semana Santa de Almería. Es una prenda que históricamente pues tiene su significado y además aquí en Almería pues esa tradición y con ese orgullo que la llevamos las mujeres almerienses pues es un símbolo muy significativo para nuestra ciudad. Los cortejos procesionales responden a un sinfín de elementos propios de la liturgia, pero también propios de la propia idiosincrasia de cada hermandad y de la tradición que las personas que la han conformado históricamente nos han traído hasta nuestros días. Por ello, en este programa queremos acercarnos hasta estos cortejos procesionales para conocer mejor nuestra Semana Santa. Antes de comenzar a hablar de todas estas cuestiones, tenemos que mencionaros al patrocinador del programa, la tienda de ropa masculina Williot, una tienda hecha para hombres exigentes e independientes. Se encuentra en pleno centro de Almería, al lado del Paseo de la Ciudad, en la calle Méndez Núñez número 8, y en ella podrás encontrar prendas como las que yo llevo puestas, que además podréis descubrir más en detalle en nuestras redes sociales, pero podrás descubrir también otras tantas más en la propia tienda. Hablar de Semana Santa y de estaciones de penitencia nos puede llevar muchas veces a dar cosas por sentadas, por sabidas, y en algunas ocasiones es conveniente también recordar, en este caso, el significado, el sentido de hacer estación de penitencia. Cuando nuestras hermandades salen a las calles, lo hacen convirtiéndose en cofradías para hacer una protestación pública de la fe mediante la estación de penitencia. Por ello, el término procesión hace referencia al camino que se recorre con el fin de hacer esa estación de penitencia, es decir, llegar a un punto espiritualmente importante, en nuestro caso la Catedral de la Ciudad, donde se encuentra el cuerpo de Cristo en el sagrario, para ahí hacer una estación, una parada, para que a través de la reflexión de la penitencia sepamos buscar en Cristo nuestra redención. Por ello, además, los hermanos que participan en el cortejo siguen la primera de las insignias, la cruz de guía, y lo hacen de una forma literal, ya que es, como digo, la insignia que abre el cortejo, pero también de una forma simbólica.
Y es que se trata del símbolo por el que Cristo entregó su vida para el perdón de todos nuestros pecados, convirtiéndose así en el símbolo de redención del cristiano y por tanto es el objetivo que debe perseguir en su vida y con su penitencia, representando las propias palabras de Cristo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De esta forma comenzamos ya a ver también cómo las hermandades almerienses comienzan a adaptar este tipo de símbolos, de insignias, a la propia idiosincrasia de la cofradía. Valga como ejemplo la cruz de guía de la Hermandad del Silencio, por su originalidad, con una forma más recortada, por su gran ejecución en orfebrería y por el detalle de representar el abrazo de San Francisco, aludiendo a su sede canónica y a la vinculación con la orden franciscana, de la que también beberá el propio hábito de los nazarenos de la cofradía. Si seguimos avanzando por el cortejo procesional, tras la cruz de guía es habitual encontrarse el senatus, lo que popularmente se denomina así y que hace referencia a una insignia muy interesante porque no responde directamente a la liturgia, sino que lo hace a una cuestión meramente histórica. El objetivo es hacer constar la presencia del Imperio Romano, tradición que ha llegado hasta nuestros días. Normalmente lleva la inscripción SPQR, siglas que responden a Senatus Populusque Romanus, traducido del latín como Senado y Pueblo Romano, y suele estar acompañado de alguna figura que también representa el Imperio Romano. Un ejemplo llamativo es el de la Hermandad de los Ángeles, por ser una de las primeras piezas en bordar el propio taller de la hermandad y por la originalidad del mismo. Continuando con el cortejo procesional, nos encontramos en esta ocasión con las denominadas banderas de tramo, que con los colores propios de la hermandad o de la imagen que anteceden anuncian precisamente la llegada de esta imagen titular, al igual que lo hacen otro tipo de estandartes, o también cabe mencionar los diferentes estandartes que responden directamente a alguna cuestión de la propia idiosincrasia o tradición de la hermandad. Valga como ejemplo el estandarte universitario que antecede al paso de la oración en el huerto, en la cofradía de los estudiantes, único en la Semana Santa de Almería por la vinculación de esta hermandad con el mundo estudiantil. En este primer tramo del cortejo también se pueden encontrar elementos como los banderines de los grupos jóvenes, las hermandades que así los representen, o también un elemento muy interesante como son las bocinas. Estos elementos llegan hasta nuestros días sin su uso original, ya que servían precisamente para ir anunciando la llegada de la cofradía o la llegada del paso, ya que las podemos ver tanto en el principio del cortejo, incluso por delante de la cruz guía, como delante de los propios pasos procesionales. Pero también cabe destacar algunas cuestiones interesantes de los cortejos almerienses, sobre todo por ser representaciones que solo ocurren en una hermandad de la Semana Santa de la ciudad. Por ejemplo, la representación del Via Crucis en la Hermandad del Amor, y sobre la que profundizamos la semana pasada, u otras como las representaciones de las 7 palabras de Cristo en la Cofradía del Calvario, siendo la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la que representa el propio paso de misterio. También resulta interesante la figura del muñidor de la Hermandad de la Caridad, que con un toque de campana por delante de la cruz de guía avisa de la llegada de la cofradía. Además, va escoltado por otras 2 figuras interesantes, los llamados libreas, por el uso de este tipo de prenda que hacen las veces de servidores de la hermandad. Una figura que sí encontramos en todas las cofradías de Almería es la del grupo de acólitos, este grupo que responde directamente a la liturgia dentro de esa concepción de altar itinerante en la que se conforman los pasos procesionales de nuestras hermandades. Estas personas son las encargadas de llevar tanto la luz como el incienso que preceden, como digo, a los pasos de nuestras hermandades. Cada uno tiene incluso su nombre propio. Los que portan los ciriales son llamados acólitos ceriferarios, mientras que los que portan el incienso son llamados acólitos turiferarios y van acompañados de un pertiguero que se encarga de marcar las órdenes de movimiento a estos y de monaguillos que se encargan de portar elementos de asistencia como el incienso, las pastillas de carbón o los mecheros para encenderlas. Pero sin duda una de las figuras más importantes de los cortejos procesionales es la del Nazareno, ya que a través de él adquiere total sentido la estación de penitencia. Por ello nos vamos a acercar hasta la Compañía de María, desde donde parte cada Jueves Santo una de las cofradías que más nazarenos pone en las calles de Almería.
Ya en el interior de la Compañía de María, de esta maravillosa iglesia que personalmente me trae muy buenos recuerdos, nos recibe el hermano mayor de la Cofradía de la Angustia, José María Campos. Muy buenas. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Muchísimas gracias siempre a ti y a vosotros por invitarnos y porque la voz de Angustias también pueda llegar a muchos hogares que nos pueden estar viendo. Claro que sí. Y en este caso, José María, queremos que nos ayudes un poquito a profundizar sobre el sentido de ser nazareno en las estaciones de penitencia de nuestra Semana Santa. Ahora comentaremos, verán los espectadores que tenemos el hábito de la Cofradía de la Angustia y gracias a él podremos profundizar un poco más, pero si te parece, antes de adentrarnos, hablemos un poco sobre ese sentido de ser nazareno en una estación de penitencia. ¿Qué debe buscar la persona que hace estación de penitencia como nazareno? Pues lo que busca fundamentalmente creo que es el encuentro consigo mismo y con Dios, porque si no se encuentra a Él es muy difícil que encuentre a Dios también. Yo, los que me conocéis, estoy usando el hábito desde hace escasamente 8 o 9 años. Mi vida se ha vinculado al mundo, digamos, del costal, como capataz y demás, y siento haber descubierto el hábito hace poco tiempo realmente, pero para mí es la mejor experiencia que como cofrade y como hermano puede llevarse uno. Para mí el momento, el más bonito para mí, lo digo así de claro, es el momento en el que yo me revisto o me visto el hábito en mi casa. Y eso de venir desde mi casa, en este caso digamos a la Compañía de María, según los horarios, muchas veces en familia vamos con el hábito, digamos, a los oficios en San Juan y después nos venimos ya andando para acá, cubiertos, como deben hacer los hermanos de Angustias, para mantener, digamos, ese carácter anónimo. Y de las cosas más bonitas, el poder llegar andando desde tu casa, en este caso pues a esta capilla que nos acoge hoy y que nos acoge el Jueves Santo, y ver cómo la Rambla Obispo Orberá pues es un hervidero de hermanos cubiertos también con su antifaz y con su hábito, digamos, de cola morada, y en el que ahí todos nos hacemos iguales. Entonces para mí es el momento mágico. Luego ya pues te pones en la calle, ves las miradas de las personas, ves cómo le rezan, pero para mí el momento en el que me visto o en el que me revisto con el hábito, que ahora comentaremos, que este hábito de cola no puede vestirse uno solo, hacen más hermandad porque tiene que ayudar a alguien a vestirte, pues para mí es un momento en que yo invito a que cualquiera pueda disfrutarlo, porque a partir de ahí, el Jueves Santo o cualquier otro día, empieza el verdadero encuentro con Dios. Para las personas también que quieran conocer un poco más del sentido de vestirse de nazareno, has comentado ese anonimato, has comentado esa forma de igualarse todos los hermanos en esa oración a Dios y, como digo, este es el carácter, ¿no?, con el que se entiende actualmente el sentido de vestir el hábito nazareno, ¿no? Eso debe ser el carácter. De hecho creo que aquí en Almería incluso estamos desterrando un concepto que es el de desfile procesional. Yo creo que aquí desfilar está hecho para otras cosas, pero las hermandades tienen que hacer estación de penitencia, tienen que hacer procesión, y procesión al fin y al cabo es que te vas juntando con otros que son iguales que tú para destinarte a un punto común, y ese destino del punto común pues es el primer templo de la diócesis, y no lo haces solo, lo haces con tus hermanos y los haces acompañando a tus titulares. Entonces ese sentido, insisto, que creo que es lo más bonito, y que cada vez tengamos ese concepto de ir a un sitio, de ir acompañados de aquellos que son los tuyos y acompañando a los tuyos con mayúscula, eso es lo que realmente es lo que te convierte en hermano de verdad. Hablamos también antes de empezar, José María, que lo que conocemos, lo que estamos comentando en el día de hoy del sentido de vestir el hábito de nazareno, no siempre ha sido así. Comentábamos que históricamente ha ido teniendo su propia evolución, que me parece interesante que comentemos nuevamente para que también los espectadores puedan conocer, ¿no?, cómo se ha ido llegando hasta esta concepción actual. Hace muchos años, ninguno estábamos en ese momento, es lo que hemos podido leer. Al principio todas las hermandades parece que eran cofradías muy, digamos, penitenciales, con flagelantes, con disciplinantes, en las que es cierto que no se utilizaba muchas veces el capirote, o si se utilizaba el capirote era con otra estructura, un poco en plan burlesco, digamos, y lo que se salía era para intentar expiar pues todas aquellas culpas que parecía que se imputaba a las personas de las distintas epidemias, guerras, hambrunas, sequías que podía haber. Y a partir de un momento dado, es cierto que las hermandades lo que van utilizando en la mayoría de los casos son hábitos de cola.
en su mayoría negros, aunque en un momento dado se intenta también, o se implanta, es muy difícil que veamos hermandades, digamos, de cola que no sean con hábito negro, morado o blanco, que suelen ser, digamos, los colores normales. Hasta el siglo XIX, que ya surge otro hábito, que es el romántico, luego surge ya el de capa, que es un hábito con una túnica, con un cíngulo y en todo caso con un escapulario. Y luego ya a mediados del siglo XIX que surge otra cuestión, probablemente también cuando la burguesía va tomando mayor protagonismo y surge un hábito mucho más, digamos, luminoso, mucho más amplio, que es el hábito de capa, que también conocemos de otras muchas hermandades. Pues para ir comentando el hábito de capa, José María, si te parece, vamos ya sí ir hablando del hábito de la Hermandad de Angustias, que en este caso, como comentábamos al principio, si te parece, vamos a coger los cirios para poder ver con mayor precisión el hábito, porque además me comentaba, José María, que cuando hacéis diferentes charlas con los niños de este colegio de la Compañía de María, les cuenta un poco entender, ¿no?, que sea efectivamente ese tamaño. Bueno, yo siempre digo en plan jocoso que el hábito está mal hecho, porque si lo veis, la túnica como tal acabaría donde está, digamos, la altura de una persona, pero luego, y la voy a soltar, luego está, digamos, la cola. Voy a apoyar por aquí los cirios para poder verlo bien. Entonces yo digo con los críos que el hábito está mal hecho. El hábito está mal hecho porque básicamente al menos como 2 veces la digamos, longitud de la túnica se prolonga por detrás hacia la cola. Ese es el sentido originario y el que le da explicación a la cola. Y es que las hermandades, cuando llegaban, digamos, a la catedral, y aquí hay fotos antiguas en el paseo de la Hermandad del Santo Sepulcro con las colas extendidas, lo que hacía era extender la cola. Extiende la cola en el sentido de expiar, digamos, las culpas el hermano y en señal de duelo por la muerte de Cristo. Pero si yo voy andando así, me diréis alguno, anda que estás poniendo la cola bonica, ¿no?, como se diría en Almería. Y es que el nazareno, cuando arrastra la cola, arrastra toda la inmundicia y toda la suciedad que hay en el suelo. Y esa inmundicia equivale a los pecados del mundo. El nazareno no solamente hace esta de penitencia para expiar sus culpas, sino que con la cola arrastrada también expía, digamos, las culpas de digamos, todos los hombres. Como esto no se puede llevar así, hoy hay 2 formas, digamos, para llevar la cola. Suele ser habitual, aquí en Almería ocurre así, que la túnica se cincha, digamos, se aprieta con un cinturón de esparto. No en todos los casos es igual. Y lo normal, hoy lo que vemos, es que la cola iría recogida por el cinturón de esparto. Es cierto que la Hermandad de Angustias no lo hace así y sigue utilizando, como era antiguamente, como la Hermandad del Calvario de Sevilla lo ha llevado siempre, que es que si esto yo lo llevara por detrás, voy a dar el paso aquí, digamos que la cola se lleva recogida en el antebrazo del brazo distinto al que llevas el cirio. El cirio va siempre por el interior y la cola la lleva recogida en el antebrazo. Esto tiene una significación para mí preciosa, que no sé si seré capaz, si me ayudas tú, sí, pues eso. ¿Cómo te ayudo? Si me ayudas con la cola, cuando el hermano se viste, si me echas la cola por encima, sin ningún temor, y el hermano lo que hace es que se cubre al mundo. El mundo ya no existe para él, ni él tampoco existe para el mundo. Y entonces, el significado de la cola, en las hermandades que llevamos cola, tiene también un significado, no que solamente lo haces cada Semana Santa cuando realizas esta de penitencia, sino que en teoría esto recuerda también, digamos, a un sudario. Y de hecho hay muchas hermandades en las que esta es el último vestido, digamos, del hermano, porque con la cola que se deposita a los pies, digamos, del féretro, después, a la hora de la despedida, esta cola cubre, digamos, el cadáver
porque ya sí que es verdad que ante el mundo ya no existe. Qué interesante, José María. Podemos acercarnos, si quieres, de nuevo por aquí, para que puedas dejar tanto la túnica y sobre todo para seguir hablando de los otros elementos que conforman el hábito de la cofradía. En este caso, entiendo que lo siguiente en colocarse, una vez que tienes la túnica, no sé si será el cinturón como tal. Te lo tienes que poner al mismo, o sea, cuando ya te has vestido y te has cubierto, te ayudan a ponerte el cinturón. Efectivamente, el cinturón, en este caso el cinturón de esparto, lo que haces es que te vas ajustando el cinturón y el cuerpo ya pues queda ajustado con esto. Esto es algo fundamental para el nazareno, porque aquí es donde descansa en la cadera el cirio. Esta sebilla, esta soga, es donde el cirio se mete para que se apoye aquí. Claro, porque la Cofradía de la Angustia, otra característica que tiene en su presencia en las calles, en esa estación de penitencia, es la forma de llevar los cirios, también una forma característica en la Semana Santa. Bueno, todos los que nos vean saben que he cogido ahora un cirio que por su color sabemos a qué tramo pertenece, que es un cirio, digamos, del tramo de Cristo. Normalmente el blanco... Voy a cogerlo para que lo puedan ver también en comparación. En las hermandades en las que llevamos, digamos, que dos colores, algo que se lleve un color que sea el color propio de la hermandad. El color tiniebla, que es un color de la cera pura, es el que acompaña, digamos, el tramo de Cristo, que es lo que ocurre en la Hermandad de Angustias, y el color blanco, que es el color, digamos, de la pureza, es el que acompaña, digamos, a la Virgen. Las hermandades que llevamos hábito de cola, en teoría, deberíamos llevar el cirio al cuadril. El cuadril es porque creo que es en asturiano, la palabra cuadril se refiere, digamos, a la cadera. Esto no es incómodo para llevar. Es incómodo para llevar si llevara el cirio así, porque el brazo está... Claro, pero apoyado. Realmente tú el brazo lo estás juntando al cuerpo y si os dais cuenta el cirio donde descansa es en el mismo antebrazo. Entonces, estos cirios van al centro, evidentemente, es cierto que la Hermandad de Angustias tiene por norma juntar mucho a los nazarenos, tanto con la pareja que va adelante como con la pareja que llevas al lado. De lo más bonito que hay es ver cómo los celadores van impregnados de cera, lo cual quiere decir que hacen el trabajo perfectamente, y las hermandades, y de hecho yo es algo que invitaría a verlo. Es muy bonito ver cómo se hace una escalera a la perfección. El hermano solamente tiene que saber que tiene que hacer lo mismo que hace el de delante. Y entonces cuando la cruz de guía sube, pues ves cómo hace una escalera perfecta en el que los hermanos levantan esta luz va para ellos, va para el Señor y la Virgen, por eso van arriba y van centrados. Entonces, salvo un momento, que son detalles que me gustaría que nos fuéramos fijando, los cirios de la Hermandad de Angustias no se encienden al salir a la calle. Cuando los hermanos salimos por esta puerta de la Compañía de María, el cirio va suspendido, pero no una suspensión hacia adelante, el cirio va ligeramente suspendido sobre el suelo y va apagado, porque no tienes a nadie a quien iluminar todavía. Solo cuando el Señor sale a la calle, ya los celadores encienden el cirio y entonces el cirio es cuando va al cuadril. Este tramo que cuando vemos a los nazarenos de la Cofradía de la Angustia, este tramo por la Rambla Obispo Orberá, es por este motivo que nos estás comentando, que no lo llevan en esa posición al cuadril. No porque el Señor no está fuera, pero incluso cuando subimos por San Leonardo, antes tiramos por aquí directamente, pero ahora cuando subimos por San Leonardo, por González Garbín, tú puedes saber si el Señor ha salido o no ha salido dependiendo de cómo el nazareno lleve el cirio. Si el cirio va suspendido y va apagado, es que el Señor no está todavía en la calle. Solo se enciende cuando el Señor esté fuera. Y con la Virgen ocurre lo mismo. Puede que el resto de la cofradía esté en la calle, pero los cirios de la Virgen no se encienden y no se suben al cuadril hasta que la Virgen no esté en la calle. Entonces son pequeños detalles que yo creo que puede gustar conocerlos y que tienen su explicación. Efectivamente. Para ir terminando, José María, si quieres te dejo también por aquí este cirio para que lo puedas apoyar mientras. Vamos a hablar también de los dos elementos que nos quedan por comentar, del hábito de la cofradía, en este caso las sandalias, que también tienen su motivo de
ser así, también recogen esa austeridad, ¿no? Sí, que evidentemente, quiere perseguir el nazareno. Estas hermandades lo que se fijan más, o en teoría, aunque no es siempre así, hay hermandades con misterios muy jubilosos y que llevan hábito también de cola, pero en principio es cierto que somos hermandades en su mayoría que nos fijamos más en el triunfo de la muerte en la cruz que no en la esperanza en cuanto a la resurrección. Suele ser, digamos, esa diferenciación entre una hermandad y otra. Por eso el calzado también es importante. Una hermandad de capa lleva un calzado pues mucho más vistoso, con algún adorno incluso precioso, y sin embargo, pues estas hermandades nuestras, como somos mucho más austeras en este sentido, pues llevamos estas sandalias, que son sandalias pues muy sencillas y muy simples. Y lo que diferencia también a las hermandades, digamos, de capa, es que el capirote no es esto morado, este es el antifaz. Efectivamente. Lo que va debajo es lo que es el capirote. Exactamente, que es ese cono, ¿no? que es el que incluso en Almería podríamos llamarle hasta capirucho, porque son cosas que la hemos podido ver. Digamos, el capirote es lo que le da la forma. Efectivamente. Hoy ya hay capirotes, este que estoy mostrando, pues de los de rejilla, con un... más liviano, más mucho cómodo. Más liviano, ya de hecho lo que llevan es como una especie como de boina, como de sombrero, que realmente es donde descansa, digamos, todo el antifaz al que le da forma el capirote. Estos antifaces son antifaces altos, son antifaces de en torno a 1 metro, hay hermandades de 95, de 1,10 incluso, mientras que normalmente los antifaces y los capirotes de las hermandades de capa a lo mejor están en los 70, 75 centímetros. Estos capirotes hay que llevarlos siempre mirando hacia arriba, porque es donde tiene que apuntar el hermano, hacia el cielo. Y suelen tener además una caída bastante más grande que las de los otros antifaces, digamos, de una hermandad de capa. Pero esto siempre hay, no hay normas exactas y cada uno lo que tenga. Lo fundamental es vestir el hábito de la hermandad, sea uno o sea otro, y que la medida sea una u otra, al final es, digamos, lo de menos. Una cuestión quizá un poco más estética, que puede responder, como decíamos, ¿no? Esa idiosincrasia que pueda perseguir la hermandad. Ya para terminar, José María, comentamos anteriormente que en Almería hemos quizá confundido un poco el término nazareno, el término penitente. En el caso de la Cofradía de las Angustias también se diferencia perfectamente, porque los penitentes son esos hermanos que, portando el hábito de nazareno, son los que suelen llevar las denominadas promesas, esas cruces que van detrás del paso del Señor y que además, llevando antifaz, no suelen llevar capirote. El nazareno es el hermano de luz, es el que lleva luz. Y el penitente es el hermano que hace la penitencia con la cruz. Normalmente, no en todos los sitios ocurre igual, pero aquí en Almería está muy focalizado que ese tramo, si lo hay, es el que va por detrás, digamos, del paso de Cristo. Pues José María, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor lo que significa vestir el hábito de nazareno, la forma en la que se ha de hacer, el significado que tiene todos los elementos que se utilizan para vestirlo y como digo, te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado a explicar esto, que como decía al principio del programa, muchas personas lo vemos, estamos familiarizados, pero quizá haya ciertas cosas que no terminamos de entender su significado y su simbolismo, y es importante también recalcarlo, así que te agradecemos enormemente, además que nos reciban en esta maravillosa capilla de la Compañía de María. Muchísimas gracias y gracias también a ti por haber vuelto a la que durante tanto tiempo fue tu casa. Efectivamente. Así que muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Como bien explicaba José María, la Hermandad de las Angustias porta los cirios, los nazarenos que conforman la cofradía, de esta forma denominada al cuadril, pero no es la única hermandad de la Semana Santa de Almería que lo hace así. También podemos verlo en la Hermandad de la Santa Cena, en la Hermandad del Gran Poder, en la Hermandad del Silencio y en las 3 hermandades del Viernes Santo: Caridad, Santo Sepulcro y la Hermandad de la Soledad. Por su parte, el resto de hermandades lo hacen de esa forma natural que también se mencionaba, apoyando el cirio en el suelo, a excepción de 3 cofradías. La de la Borriquita, cuyo cortejo procesiona directamente con palmas, aludiendo al momento que representa de la entrada de Cristo en Jerusalén, sin la presencia de cirios, al igual que el Resucitado, que lo hace en su caso con cruces de madera, y la Hermandad del Perdón, que lo hace portando sus característicos farolillos.
En cuanto al hábito de nazareno, también encontramos múltiples diferencias entre las hermandades almerienses, ya que podemos encontrar diferentes tipos. Por un lado están el hábito denominado de capa, que está conformado por túnica, por antifaz y por una capa que llega hasta la altura de los tobillos del nazareno que la porta. Por otro lado, tenemos los denominados hábitos de cola, como bien explicaba José María, es el caso de la Hermandad de las Angustias. Aunque también encontramos otros dos tipos muy interesantes de comentar. Por un lado, los hábitos que no llevan ni capa ni cola, únicamente túnica o antifaz, o como es el caso del perdón, con ese característico caput, o incluso hermandades como el silencio o el prendimiento, que emplean el uso del escapulario. En la Semana Santa de Almería también podemos ver diferentes guiños a la historia, al pasado de nuestras cofradías, como es el caso de la Hermandad de la Santa Cena, ya que en sus dos pasos podemos ver los maniqueteros portando la primitiva túnica de la corporación, resaltando especialmente la de color rojo que acompaña al paso de misterio. Dicho esto, hacemos un pequeño alto en el camino para irnos unos segundos a publicidad y a continuación seguiremos analizando el resto de elementos que siguen conformando los cortejos procesionales de las hermandades almerienses. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Volvemos de la publicidad para seguir hablando, conociendo los cortejos procesionales de las hermandades almerienses. Lo hemos hecho hasta llegar al primero de los pasos, el paso de misterio, y ahora continuaremos analizando el cortejo del tramo de la Virgen, obviamente en las hermandades que tienen una representación de una imagen mariana. En este sentido, se mantiene la figura de la cruz como inicio del tramo, pero normalmente se utilizan las llamadas parroquiales, cruces de menor tamaño, pertenecientes a las parroquias, que persiguen la misma función que la cruz de guía, pero sin el concepto de apertura del cortejo, sino como continuación del mismo. Continuamos avanzando en el propio cortejo, en este tramo de la Virgen, y antes del estandarte corporativo, la denominada bacalá de las cofradías, encontraremos otra insignia muy interesante y que además hace alusión a una de las cuestiones dogmáticas de nuestra fe. Hablamos del sin pecado, esta insignia que representa la defensa que se hace del dogma de la Inmaculada Concepción. Para conocer un poquito más sobre ella, nos vamos a acercar hasta la Casa de Hermandad de la única cofradía de Almería que en su propia denominación se denominan concepcionistas por la defensa que hacen de este dogma de la Inmaculada Concepción. Pues en el interior ya de la Casa de Hermandad de los Estudiantes nos recibe su mayordomo segundo, Javi García. Javi, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de esta Casa de Hermandad de los Estudiantes y para hablar
De estos elementos que ahora iremos profundizando porque son muy interesantes, pero como comentábamos, la representación en los cortejos procesionales de este dogma de la Inmaculada Concepción, nos tenemos que remontar bastante tiempo atrás para ir encontrando un poco ese origen, ¿no? Sí, la verdad que el tema de la Inmaculada Concepción de María es un tema que trajo a los doctores de la Iglesia de cabeza durante muchos siglos. Ya desde los inicios de la Edad Media empieza a haber discusiones, quizás la Iglesia Oriental, que en principio empieza a apoyar el dogma, después algunos países como incluso Escocia, y España rápidamente, casi aún estaban los primeros reyes visigodos cuando se está empezando a apoyar el dogma y se empiezan a firmar documentos donde se defiende la pureza de María. Después eso va siguiendo, durante los distintos reinados españoles van defendiendo ese dogma, después las universidades, ¿no?, de Salamanca, de Alcalá, empiezan a apoyar el dogma y finalmente también hay un gran empuje por parte de los franciscanos, que son quienes llevan esa gran lucha frente a otras órdenes como los dominicos que no defendían este dogma, y poco a poco se imponen, y ya te digo, sobre todo por la realeza española, que se vincula mucho a este símbolo de la Inmaculada Concepción. Después, a lo largo del siglo XVI, cuando desde el inicio va a ser una hermandad sevillana, la del Silencio, quien fue la primera en hacer un voto de fe a la Inmaculada, un voto en el dogma de la Inmaculada Concepción, jurando defender ese dogma a sangre, ¿no? De hecho, si vemos el cortejo de esa procesión en Sevilla, llevan su sin pecado, que es una bandera blanca con el lema de Sin el ave concepta, ¿no?, sin pecado concebida, una espada en símbolo de esa lucha, esa defensa física, y el cirio, ¿no?, como esa vela que está siempre encendida alumbrando ese voto. Y bueno, después poco a poco las hermandades se van uniendo a ese voto en la defensa de ese dogma. Ya no solo las hermandades, estamos hablando que incluso los tercios españoles se van a consagrar casi al dogma, van a llevar estandartes, van a aparecer milagros en batallas como en las guerras que se libran en Europa, ¿no?, contra los reinos protestantes. Entonces empieza a haber como esa progresión y ese asentamiento de la defensa del dogma, que va a hacer que sea un voto y una defensa muy enraizada en España, ¿no? Y por supuesto también, como decías, ¿no?, las propias cofradías se van, se adquieren, ¿no?, se van uniendo a esta forma de proclamar este dogma que, como decimos, su defensa popular, porque aquí hay que diferenciar la defensa popular de la proclamación del dogma. Estamos hablando de prácticamente 2 siglos antes de que ya se formalice por fin ese dogma, mediados del siglo XIX. Sí, es una lucha que, sobre todo eso, al final hay una presencia muy fuerte de órdenes, como son los franciscanos, pero no hay que olvidar, por ejemplo, las que tenemos aquí muy cerca, que son las concepcionistas franciscanas, que son una de las primeras órdenes que se consagran al propio voto de la Inmaculada Concepción y esa defensa, que empiezan también a concebir lo que es la iconografía de la Inmaculada a través de lo que es la visión de Santa Beatriz de Silva, ¿no? Y Isabel la Católica va a ser quien además del apoyo, ¿no?, para que esa orden siga creciendo y se vaya esparciendo por España, siendo el tercer monasterio el que se funda en Almería, ¿no? O sea que tenemos esa suerte también de tener esa presencia tan cerca. También comentábamos, ya adentrándonos un poquito más en la forma en la que se representa en los cortejos procesionales, en este caso se ha popularizado el nombre del sin pecado para referirse a esta insignia, y es verdad que muchas personas, Javi, pueden acercar, ¿no?, este símbolo sobre todo a la cuestión rociera, ¿no?, a todo lo que conlleva la devoción a la Virgen del Rocío, porque son estas insignias las que cada hermandad de todas partes del mundo, con la que van hasta la aldea en la romería, en Pentecostés. Pero para también entender un poquito, estamos hablando en líneas generales, por un lado, en este caso casi incluso una insignia de culto por parte de estas hermandades, que no es el caso de las hermandades penitenciales, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras es verdad que dentro de las hermandades penitenciales tiene una presencia especial el sin pecado, porque al final representa la pureza de María, incluso lleva su representación, por lo cual tiene un papel especial. De hecho, muchas veces en los cortejos la hemos acompañada por faroles o por velas, porque no es un estandarte más que pueda llevar una vara, sino que tiene esa dignidad de ser una representación también de la Virgen. Muchas veces pensamos siempre, como los cofrades estamos acostumbrados a tener los titulares de bulto redondo, ¿no?, esculturas de bulto redondo. Sin embargo, una pintura al final no deja de ser una representación de María, y por lo tanto también tiene un papel y una singularidad que hace que esa imagen tenga su respeto, ¿no?, y su importancia, a la hora claro, de representarla. Sí, sí es verdad que son las hermandades de Rocío que, como bien tú dices, llevan sobre todo ese nombre de sin pecado, muchas veces porque al final se termina asociando a muchos estandartes con que lleven a la Virgen, porque la Virgen, sea cual sea, es inmaculada, ¿no?,
pues al final muchas veces se ha terminado asociando esos nombres con los estandartes marianos, ¿no? En general, por ser los más populares en España. Y volviendo ya al caso de Almería, Javi, antes de hablar de este estandarte de la Cofradía de los Estudiantes, no todos se representan de esta manera. La propia historia, venimos hablando que es una representación de siglos, y eso ha conllevado que lo podamos ver de diferentes formas en la ciudad, ¿no? Sí, en la ciudad se ha visto de distintas formas, quizás por retomarnos a lo mejor lo más histórico, como decimos en Sevilla, por ejemplo, cuando empieza es una bandera blanca con el simple lema de Sin Ave Concepta, ¿no? En Almería lo que conocemos a día de hoy son generalmente estandartes de estas formas rectilíneas. También hay otros que son también banderas, generalmente en colores ese azul inmaculado, que se asocia también con la orden más que con la propia Inmaculada, ¿no? Porque muchas veces la Inmaculada evidentemente se asocia con el azul y el blanco, ¿no? Que son sus colores iconográficos. Tradicionalmente el blanco era la pureza, de ahí que la primera bandera de la Hermandad de Silencio sea blanca. Y muchos sin pecados rocieros, como tú bien decías, han sido blancos tradicionalmente, hasta que ya Rodríguez Ojeda y un poco antes empiezan a modificar también esa parte estilística y artística de sin pecado. Y bueno, lo que tenemos a día de hoy son sobre todo estandartes, ya te digo, rectilíneos, con colores azules que recuerdan a la Inmaculada, banderas donde vemos el lema de Sin Ave Concepta, o vemos a lo mejor parte del Ángelus, del Ángelus, del rezo del Ángelus. También quizás el más singular en Almería es el de la Hermandad del Silencio, que no llega a ser un lábaro, ¿no? De estas formas que se conocen con el estandarte en forma de cruz, y de ahí baja la tela alargada. No llega a ser a lo mejor de todo un lábaro porque tiene una forma más peculiar, pero sí se asemeja, por lo cual es un poco más distinto. También tiene el color ese blanco del que hablamos, con su pintura de la Inmaculada. Generalmente se remata, el nuestro es muy peculiar porque se remata con otra Inmaculada, ¿no? Que a lo mejor reitera mucho el mensaje, pero otros se rematan con azucenas, con el anagrama de María o con distintos elementos que recuerdan a esa pureza y a la propia Virgen. Hablemos ya sí de este estandarte, este maravilloso estandarte en el que con el que la Cofradía de los Estudiantes representa esta defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Y ahora hablaremos porque además sois la única cofradía de Almería que además en su denominación, en su nombre, recoge esa concepción, valga la redundancia, de concepcionista. Entonces, para ir empezando, Javi, cuéntanos un poco también a nivel estético qué podemos ver en este estandarte, en este Sin Pecado de la Cofradía de los Estudiantes, y cuáles son un poco también esos estilos, ¿no? Que se utilizan. Bueno, el nuestro es un estandarte que va a hacer Paco Salas, de hecho, en los años, a principios de los 2000, ya una vez que conseguimos el título de concepcionista, en 2006, y se elaboró básicamente con un diseño de los que solía tener él para interpretar, sobre todo asociado con el tema de las labores de bordado que ha hecho en otras hermandades, o incluso con el tema de su trabajo como dorador. A partir de ahí se trabaja el estandarte y quizá lo que más presencia tenga en nuestro es la pintura, ¿no? Que es lo que me llama la atención porque tiene una calidad bastante buena, que es de Daniel Puig, que fue un pintor sevillano, que fue cartelista de la Semana Santa de Sevilla, tanto de la Penitencia como de Gloria, y que hace una copia de la Inmaculada de Rubén, a la cual además retoca un poco para que tenga el aire de la cara de la Virgen del Amor y la Esperanza. Después también nosotros evidentemente nunca abandonamos esa presencia del ancla, ¿no? Que habla mucho de la vocación y de lo que buscamos también con la cofradía, que es esparcir esa esperanza entre los que lo necesitan. Y luego también, más allá del estandarte, tenemos aquí también una de las imágenes de la figura en orfebrería que van en el propio paso de palio de la Virgen del Amor y la Esperanza, en el que también se representa esta Inmaculada. Así es, con esa presencia, como ahora, bueno, hablaremos ahora de la historia de cómo nos unimos nosotros al tema a la defensa del voto de la Inmaculada Concepción, nuestra relación concepcionista, surge el monasterio de las Puras, ¿no? Una vez que estuvimos allí tras el incendio, pues cada vez establecimos una relación mayor que nos hizo acercarnos a ese dogma de una manera más cercana y también empezar a integrarlo como algo propio de nuestra corporación. Esta Inmaculada, de hecho, tiene un poco la forma que imita esa del Monasterio de las Puras, aunque en este caso se le abrieron las manos para que también recordara un poco a esas vírgenes dolorosas más tradicionales. Y bueno, va puesta en la entrecalle desde eso, ya te digo, desde los años 2000, 2006, que es cuando se empieza a hacer toda esta renovación del espíritu concepcionista en nuestra cofradía. Es de decir que además ya don Juan López, en los años 80, cuando se compra el nuevo estandarte, la Bacalá, se asocia con que ese iba a ser el estandarte de la Virgen. Entonces empieza a hacer una fiesta el 8 de diciembre, que era una fiesta del estandarte, pero al final tenía relación con esta idea de concepcionista y con esa interpretación de lo que podía ser una futura sin pecado al que hacerle sus cultos, ¿no? Por así decir. Fíjate, para concretar un poquito más, Javi, cuéntanos, porque también es maravilloso conocer cómo precisamente, como bien comentabas, la Hermandad de los Estudiantes encontró vamos a decir, su historia ya relativamente encauzada, ya
entiendo que con el 50 aniversario ya incluso concluido, con una hermandad asentada, Sí. y encuentra precisamente en ese dogma de la Inmaculada Concepción otra forma de encontrarse espiritualmente. Sí, es verdad que ahí tuvieron mucho que ver los jóvenes que había en ese momento de la hermandad, que tuvieron mucho, trabajaron mucho el tema de la oración, sobre todo cuando estuvieron cerca de las puras, fueron más esa parte casi mística, ¿no?, de lo que es la espiritualidad, acercándose a ella, y a partir de ahí exploraron mucho esa dimensión del dogma y de lo que es la oración y la fe de que se vive también en la clausura, ¿no? Por lo tanto, se estableció una relación especial con la orden y, como no, con este dogma y en sí con la figura de María, ¿no? Nosotros es verdad que somos una hermandad bastante marianista, que yo creo que la gente lo sabe, y es evidente que muchos de los que estamos en la corporación defendemos y creemos absolutamente en lo que es los principios de la religión, sobre todo asociados con María, con su realeza y su pureza. Y en este sentido, Javi, llegamos a ese año 2006, que es cuando ya la hermandad además oficialmente introduce el término de concepcionista en su denominación oficial, ¿no? Así es, don Adolfo, el antiguo obispo, quien nos da ese título de concepcionista. Se otorga, y es verdad que estuvo un tiempo después, a partir de los años siguientes, pues poco a poco se introdujeron algunos elementos en el cortejo, pero se tuvo ahí como en baldío, ¿no?, por así decir, y esos frutos vinieron a dar hace poco, ¿no?, que fue cuando empezamos a querer hacer eso de una manera más solemne, demostrar de verdad esa devoción y esa defensa del dogma de manera más patente, y se empieza a hacer un voto que poco a poco, para adaptarlo más a lo que es el concilio actual, ¿no?, en el que nos movemos, se ha convertido casi más en una consagración a la Inmaculada, ¿no?, donde nosotros hacemos un acto de dar gracias, de agradecimiento, de pedirnos, de encomendarnos a la figura de la Virgen, especialmente en su Inmaculada Concepción. Pues Javi, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor el trasfondo de lo que significa la creencia en este dogma, de cómo las hermandades lo representan en las calles y cómo la hermandad, la Cofradía de los Estudiantes, lo hace con ese orgullo de ser una hermandad concepcionista, y lo hace además con un estandarte tan maravilloso como este y con otros elementos que podemos encontrar a lo largo de la cofradía. Así que muchísimas gracias, Javi, y nosotros vamos a seguir ahora recorriendo un poquito más los cortejos procesionales. Perfecto. Otra de las figuras más interesantes de los tramos de las imágenes marianas son las mantillas, además una figura que solo encontramos en este tramo y que además responde a una cuestión histórica de nuestra Semana Santa y de la propia ciudad de Almería. Nos encontramos ahora con Carmen Alcaide, presidenta de la asociación Homenaje a la Mantilla Almeriense. Carmen, muy buenas. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por atendernos, para seguir ayudándonos a comprender y a explicar los cortejos procesionales en Almería, y en este caso una figura fundamental de los cortejos en nuestra ciudad es la figura de la mantilla, y precisamente esta asociación que presides, Carmen, su función, su razón de ser es precisamente la de potenciar una tradición de nuestra ciudad, ¿no? Nuestra asociación se creó con el objetivo de potenciar lo que es la mantilla en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, a diferencia de otras ciudades de Andalucía, las mantillas van acompañando a su imagen, cada una de su cofradía. Entonces, claro, es una prenda que históricamente pues tiene su significado. Y además aquí en Almería, pues esa tradición y con ese orgullo que la llevamos las mujeres almerienses, pues es un símbolo muy significativo para nuestra ciudad. Y es lo que te he dicho anteriormente, pues ya depende de cada cofradía, ¿no?, los protocolos que ellos establecen para sus mantillas. Y ya es una forma de que cada uno se vaya adaptando pues a unas normas, que eso es trabajo, trabajo de cada hermandad, que estipule lo que es su protocolo a sus mantillas. Me comentabas precisamente que en este broche, que lo empleáis a modo de símbolo de esta asociación, de escudo de esta asociación, precisamente recoge esa tradición cultural en Almería, donde se puede encontrar precisamente el origen, ¿no?, de esta forma de lucir, esta forma de luto, ¿no?, comentábamos antes también. El tema de la mantilla ahora en Semana Santa es resaltar el significado que tiene la mantilla negra, ¿no?, símbolo de luto y de respeto hacia nuestro Señor muerto, ¿no?, que murió por nosotros y entregó su vida, y nosotras por esa queremos hacer ese homenaje a nuestro Cristo, y llevamos lo que es el broche de nuestra asociación, que es un broche como tú lo estás viendo, con el símbolo de una peineta, y con nuestra sellada con nuestra cultura, que es la torre musulmana de la Alcazaba y la torre cristiana
también que está en la Alcazaba. Entonces, esta historia la llevamos todas las mantillas de la asociación en nuestro corazón. Y Carmen, lo que vamos a decir, el acto principal que tiene esta asociación es la de acudir, en esa tradición también histórica de nuestra ciudad, la de acudir a las 7 iglesias, los 7 monumentos, precisamente el Viernes Santo, ¿no? Sí, como te había comentado antes, independientemente de lo que es la presencia de la mujer de mantilla en procesiones, nosotros queremos resaltar y potenciar la actividad cultural de visitar 7 iglesias y sus 7 monumentos en la mañana del Viernes Santo. Una iniciativa que se hacía antiguamente y bueno, hoy hubo un periodo de transición que se dejaron de visitar los templos, bueno, lo hacían pero muy poquitas mantillas. Entonces, claro, los 3 años que llevamos la asociación, pues nos reunimos un numeroso grupo de socias y nada, quedamos en la catedral como epicentro de esa salida y vamos visitando las 7 iglesias y es un acto de comunidad, de amistad y de respeto a nuestra religión y a nuestra ciudad. Y dentro del protocolo también me gustaría que nos ayudase a comprender y que todos los espectadores puedan comprender cómo se ha de vestir una mantilla. Pues, vamos a ver, la mantilla ya lo dice en sí, hay diferentes tipologías de mantillas. Entonces, la mantilla siempre tiene que ser sencilla y elegante. Es cierto que muchas veces se han observado o me han comentado que hemos visto pues, gente ir de mantillas que no iban adecuadamente. La mayoría de las veces es por falta de información, sobre todo las vemos en gente joven. Claro. Por ejemplo, lo que es el vestido tiene que ser un vestido negro sencillo y siempre respetando un largo, que sea por debajo de la rodilla. Medias negras de cristal con tus zapatos de salón y luego tu mantilla, tus guantes y tus complementos, pues lo principal es el rosario y luego pues, unos pendientes adecuados. No estamos yendo ni a una fiesta ni estamos haciendo lo que es una estación de penitencia y tenemos que ir adecuadas. Claro, tenemos que ir acordes y adecuadas a ese evento que estamos asistiendo. Pues Carmen, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender Espero que haya mejor. servido. Sí, claro que sí, a comprender mejor. En ello estamos por ayudar lo que es la figura de la mantilla y también darle a la mujer la importancia que tiene la mujer en la Semana Santa, que con todos mis respetos, que muchas veces lo olvidamos. Pues muchísimas gracias, Muy bien, Carmen. gracias a ti. Y de esta forma comprendemos, como digo, este último tramo, podríamos decir, de los cortejos en los que ya anteceden a los pasos de nuestras imágenes marianas. Muy bien. Así que Muchas muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí llega este tercer programa especial de esta Cuaresma de 2025 que estamos viviendo y un programa en el que nos hemos querido acercar a los cortejos procesionales, pero como os habréis dado cuenta, nos hemos saltado 2 piezas fundamentales para seguir entendiendo lo que cada Semana Santa vemos en las calles de Almería. Hablamos de los propios pasos procesionales en los que procesionan las propias imágenes titulares de las hermandades y serán estos los temas que seguiremos abordando en las semanas posteriores. Así que como siempre os encomendamos a que nos sigáis acompañando cada jueves aquí en Interalmería Televisión a las 9:30 de la noche. Hasta entonces.